Estos son palabras mayores. Bueno, gente, tenemos un en vivo especial, súper especial hoy, con Carolina Corcho, que junto con el profesor Calvo nos va a contar punto por punto lo que es el desfalco más grande en la historia del país, la salud, cómo se han robado y al parecer cómo se quieren seguir robando la salud, incluido el descaro de cómo se robaron billones de pesos en plena pandemia mientras la gente se moría. Margarita nos va a hablar de revoluciones, vamos a hacer varias reflexiones, pero primero, antes que nada, vamos a darle la bienvenida a Lucero Martínez Casap, psicóloga, máster en filosofía, escritora, directora de la Fundación Pierrot, una de las columnistas de La Nueva Prensa y El Espectador, que para mí es una de las mentes más lúcidas y serenas de la actualidad. Yo le leí una columna suya en La Nueva Prensa y le pedí permiso a Gonzalo Guillén para leerla yo mismo aquí. Y cuando ya entré en contacto con ella, le pedí el favor, tanto a ella como a Gonzalo, que nos dejaran leer algunas de sus columnas. Y ya el colmo fue decirle, por favor, ponle tu misma voz. Así que con ustedes, Lucero Martínez Casap. Lucero, bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Pablo, a tu hermosa espacio, Palabras Mayores. Creo que te dije que me encanta el nombre, muy bien escogido, le queda perfecto. Y pues muy contenta de compartir con la gran Margarita Rosa de Francisco, la gran también médica Carolina Corcho y el profesor Calvo, que nos ha ayudado muchísimo en este momento. Chamel también es calvo y este profesor que está también de columnista, pensé que te referías a él. No, es que el profesor Calvo que va a estar con nosotros hoy, que entre otras cosas lo va a entrevistar Carolina, es que se llama así de apellido Calvo. Claro. Bueno, muy contenta de estar aquí en tu bello programa que es tan visto y además que tú abarcas toda esta problemática colombiana desde diferentes ángulos y con tanta pasión defendiendo nuestro país. Me encanta, Pablo. Gracias. A mí me encanta cómo escribes tú y además es un honor estar contigo porque eres, pues, de toda una saga de arte, de literatura familiar. Eres nieta de la gran poetisa Matilde Espinosa, una de las grandes poetisas colombianas, una de las más importantes, y yo espero que le dediquemos un programa completo a tu abuelita. Cuando quieras, porque fue una gran mujer y precursora de la poesía social en Colombia, por eso tiene su gran puesto y de un manejo del lenguaje exquisito, de una hermosura, cómo utiliza las palabras, cómo conceptualiza los sentimientos por los indios, por los desamparados, por su tierra, las soledades, las tristezas. Y bueno, y ella también fue un faro para todas las generaciones jóvenes que llegaban a su casa a buscar orientación y ayuda. Yo te voy a pedir Así eso, que que con hagamos un gusto. programa dedicado a ella, hagamos un recorrido, vamos a darle a conocer a la juventud colombiana esa grandísima poetisa. Son unos contenidos muy potentes, una mujer enamorada de lo social, del arte. Es una combinación muy digna, muy imaginativa, pero muy, muy poderosa de todos esos elementos en una época bastante difícil para el país y son contenidos más vigentes que nunca y de alguna forma vemos muchos de esos contenidos reencarnados en tu figura, Lucero. Así que bueno, Gracias. va a ser un placer. Yo para Gracias. empezar quisiera que me acompañaras un ratito en un comentario que voy a hacer antes de que demos paso a la lectura de tu columna y antes de que entren Carolina o Margarita, porque esta semana nuestro ex canciller Álvaro Leiva, quien ha estado en varias entrevistas en este canal antes de que lo nombraran canciller, hizo un comentario sobre Kamala Harris. Kamala Harris, que se está postulando para presidente de los Estados Unidos. Este es el comentario de Álvaro Leiva, pónganle cuidado. Álvaro Leiva Durán, mi visión de Kamala Harris. Kamala Harris, dice Álvaro Leiva, es una candidata estadounidense a la presidencia y sorprenderá, porque con ella no se juega. De ascendencia tamil, india, Sri Lanka y afrocaribeña, sintetiza todos los valores propios de la mujer contemporánea y sus aspiraciones. Magnífica oradora. Controvierte cuando corresponde con inteligencia y razón. Experimentada fiscal. No se viene con rodeos cuando de la justicia se trata.
La propuesta política de Harris es una agenda progresista, no desde la retórica, sino desde sus logros como senadora y vicepresidenta. Kamala cree en la justicia climática, en la gratuidad de la educación superior, en la ampliación de los derechos humanos y en una economía solidaria con el más pobre. Muchos más son los atributos de Kamala Harris. Conocedora de la política externa, goza del olfato y talento de una Angela Merkel. Siendo una demócrata integral, su capacidad para hacerse sentir igual a la firmeza de Margaret Thatcher, dejando de lado, eso sí, todo extremismo. Harris es íntegra y ponderada, como lo han sido las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Bader Ginsburg. Irradia el mismo encanto que realza la figura de Michelle Obama. Suma además el ejemplo de las fortalezas de una Samantha Powell y la lealtad, ponderación y capacidad política y valentía de Nancy Pelosi. Colombia y el mundo, todo correría mejor suerte de alcanzar Kamala Harris la presidencia de su país. Hagamos fuerza por ella, dice Álvaro Leiva Durán, ex canciller colombiano. Y a mí ese trino tan extenso, tan grandilocuente hacia la figura de Kamala Harris me deja ver tristemente un desconocimiento muy profundo por parte de nuestro ex canciller sobre quién es Kamala Harris. Primero que todo, habría que dar un pequeño contexto de lo que son las cárceles de Estados Unidos, que es el sitio del planeta donde más presos prisioneros hay, porque eso es un negocio y es toda una industria a la que esta señora ha estado vinculada. Recordemos que ella fue fiscal y no fue cualquier fiscal. Pero déjenme darles un poquito de contexto. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes. Eso es el 5% de la población del mundo. Pero en su territorio viven el 25% de todos los presos mundiales. En sus cárceles hay más de 2 millones de personas y 7 millones están en libertad condicional. Es decir, Estados Unidos tiene la población carcelaria más alta del mundo con diferencia. Una tasa de encarcelamiento de 639 habitantes por cada 100.000, o sea, una barbaridad. Los negros son el 12% de la población de Estados Unidos, sin embargo constituyen el 39% de la población carcelaria. Actualmente hay más negros en prisión en los Estados Unidos que esclavos en el siglo XVII. El sistema carcelario de los Estados Unidos pues, es un arma de control social, especialmente en el sur del país, donde estaban las mayores concentraciones de esclavos. Al abolirse la esclavitud, fue reemplazada por un sistema de segregación racial impuesto bajo unas leyes que se llamaban el Jim Crow, que solo fueron abolidas, ojito, hasta 1964. Y bajo esas leyes, los afroamericanos atrapados por la pobreza eran condenados por delitos tan subjetivos y absurdos como la vagancia. Y así terminaban trabajando para las mafias en el campo y en los ferrocarriles. Eso fue el paso previo al actual sistema penitenciario. En busca de mano de obra barata, las empresas pues migraron hacia el sur, donde el algodón era el petróleo del siglo XIX. Durante los últimos 40 años, con la globalización, estas y otras industrias ávidas de mayores beneficios migraron nuevamente, pero esta vez hacia Latinoamérica y hacia Asia. Y al mismo tiempo que las fábricas cerraban en Estados Unidos, los ejecutivos aumentaban sus bonos, sus salarios, indiferentes al desempleo y a la pobreza que generaban en su propio país. Desde entonces aumentó la marginalidad, la criminalidad y el consumo de narcóticos. Casi el 50% de los presos en las cárceles federales están por uso de drogas. La mitad de ellos por consumo de marihuana. La policía hace continuas redadas casi exclusivamente en los barrios pobres. Y una vez arrestada la persona por posesión, queda atrapada en el sistema judicial, pues la mayoría no puede pagar un abogado. Entonces son coaccionados para aceptar su culpabilidad y más de un 90% son condenados sin juicio. Automáticamente pierden el derecho a votar y se convierten en mano de obra semiesclava que a cambio de unos pocos céntimos por hora trabajan desde la cárcel para las multinacionales en todo tipo de oficios. Fabricación de componentes electrónicos, partes para coches, ropa, mueble, uniformes militares, comida empacada y cientos de productos y servicios más que se elaboran para empresas como McDonald's, Walmart, Johnson & Johnson, American Airlines,
compañías de seguros, farmacéuticas como Pfizer, como Abbott, e incluso se emplean presos para limpiar desastres medioambientales de las petroleras o como bomberos. Casi el 40% de los bomberos en California son prisioneros, lo que representa un negocio de $2.000 millones al año. Bueno, la mano de obra carcelaria pues es ideal para un sistema capitalista sin escrúpulos, porque son hombres y mujeres dispuestos a trabajar por salarios menores al que tendrían trabajadores en Asia o en Latinoamérica. Y además no tienen posibilidad de reivindicar nada o de manifestarse. Tienen disponibilidad ilimitada y están confinados al sitio de trabajo. Se calcula que cada preso genera entre 40 y 50 mil dólares al año. El número de presos sigue creciendo a pesar de que el de delitos disminuye desde hace 20 años. Se calcula que cada preso genera entre 40 y 50 mil dólares al año. Esta es la razón por la cual el número de presos sigue creciendo a pesar de que los delitos, repito, disminuyen hace 20 años. Esta es la razón para que la mayoría de las prisiones en Estados Unidos están por encima pues, del 100% de su capacidad. En Alabama en el 2015, por ejemplo, estaban en el 195%. Condiciones generales de esas prisiones pues, son de hacinamiento, mala alimentación, mínima atención sanitaria, aislamientos prolongados, grandes dificultades para las visitas e incluso para usar el teléfono. La tarifa para llamar desde la cárcel es de $1 por minuto, lo que reporta el gobierno $152 millones al año. Y en algunas prisiones incluso se hacen las visitas exclusivamente por videoconferencia a precios aún mayores. El 19% de los presos, oigan esto, sufren maltratos físicos y o psicológicos por parte del personal de prisiones. Mientras los criminales de cuello blanco, del Banco de América, de Western Union, de JP Morgan, de HSBC, lavan impunemente millones de los carteles de la droga, las personas que son sorprendidas usando esas drogas terminan trabajando como esclavos para otras corporaciones. Los Estados Unidos tienen una corporación llamada Unicor, que administra 83 prisiones federales y emplea a cientos de miles de presos. Para que se hagan una idea, en el año 2016 Unicor ganó $900 millones. Imagínense lo que está ganando hoy en día. Otra fuente importante de encarcelamiento masivo de las minorías más pobres es su incapacidad de pagar multas de todo tipo, especialmente de tráfico. El negocio va en aumento con la proliferación de cárceles privadas. En los últimos 20 años, el número de reclusos en este tipo de instituciones ha aumentado un 600%. Y para aumentar más las ganancias de estos negocios, recortan el gasto en servicios médicos, en comida, en mantenimiento y en los miserables salarios de los presos que trabajan como semiesclavos. En Estados Unidos hay más de 3.000 personas con cadena perpetua por crímenes sin violencia. Algunas han sido condenadas por delitos como robar una cartera. Todo eso gracias a una ley que apoya a Kamala Harris, que funciona en 28 estados y que ha sido llamada con una cruel analogía al béisbol, la ley de los 3 lanzamientos, o sea, la ley de los 3 strikes, que consiste en aplicar cadena perpetua a todo aquel que haya sido condenado 2 veces y que vuelva a cometer otro delito, aunque sea menor. Otro dato alarmante es que el 40% de las personas con enfermedad mental en Estados Unidos terminan atrapados en el sistema judicial. Hay 10 veces más enfermos mentales en las prisiones que en los hospitales. Hasta un 45% de los presos desarrollan algún tipo de enfermedad mental y en los correccionales para menores, el porcentaje de enfermedad mental es del 35%. Lo que no es sorprendente, dadas las condiciones. Por ejemplo, que el 75% de los presos en las cárceles federales están encerrados 23 horas diarias. ¿Y dónde están encerrados? En celdas de 3 por 2 metros, sin ventanas, por un promedio de 3 años. Por otra parte, desde 1983 se han ejecutado casi 100 personas con algún tipo de enfermedad mental. Estados Unidos continúa encarcelando por periodos de tiempo cada vez más prolongados a un número creciente de personas en prisiones pagadas con los impuestos de los norteamericanos, que son hechas negocio por privados. Todo esto para que cada vez un número mayor de líderes políticos, activistas sociales y defensores del medio ambiente acaben encarcelados, sobre todo si pertenecen a minorías. Y este es un país que se proclama defensor mundial de los derechos y de las libertades. Un país en el que 95% de las personas no tienen un juicio y en el que la policía puede usar la fuerza indiscriminadamente contra la población. El objetivo
principal del programa de encarcelación masiva de los Estados Unidos es el control social y el ánimo de lucro. Pero principalmente recordemos varias cosas de Kamala Harris. Y con esto no quiero que piensen que voy a favor de Trump. No, simplemente aquí no es blanco o negro, no es A o B. Y la figura de Kamala Harris es lo que es, no lo que queremos que sea. Primero que todo, no es una persona progresista. Segundo, fue una fiscal cruel, de mano muy dura, y tiene políticamente la característica de ser un camaleón, una mujer muy ambiciosa, con unas políticas que muchas veces estaban más a la derecha que la de los mismos republicanos. Por dar algunos datos, evitó a toda costa la liberación de detenidos, incluso ocultando pruebas. Evitó que se terminara con el régimen de aislamiento en las cárceles de California. Negó la reasignación de género a presos transexuales. Se rebeló a resoluciones del Tribunal Federal que le ordenaba liberar presos no violentos. Estuvo a favor de que delincuentes no violentos permanecieran por mucho tiempo en la cárcel para que siguieran trabajando como mano de obra barata para las multinacionales, multinacionales a las que ella ha sido servir toda la vida y por eso está batiendo todos los récords en recaudación en estas últimas semanas. Kamala Harris además impidió que personas injustamente condenadas fueran indemnizadas. Mantuvo en la cárcel a mucha gente inocente. Es una persona que siempre ha mostrado una falta total de sensibilidad hacia los pobres, mientras que por otra parte ha favorecido a los ricos y a las grandes corporaciones. Como fiscal, procesó menos estafas hipotecarias que cualquier otro fiscal. Y por el contrario, favoreció los monopolios de las tecnológicas. Por eso es la campeona de recaudar dinero de bancos, tecnológicas, farmacéuticas y multimillonarios. Y más y peor, es totalmente pro-sionista. Es igual de guerrerista y de neoliberal que Biden, pero Harris está más a la derecha de Biden. Harris ha defendido todas las medidas de derechas reaccionarias de Biden y más. Prometió, cuando era candidata a fiscal en sus inicios, oponerse a la pena de muerte, pero siendo fiscal aprobó varias. Y trabajó para que la pena de muerte no se extinguiera, para que siguiera existiendo la pena de muerte. Entonces, no es fiel tampoco a sus promesas, ni mucho menos. De candidata a fiscal prometió abolir una ley muy cruel que hay en Estados Unidos, que es la ley de los 3 strikes, que a los 3 delitos menores se le condena a cadena perpetua a la persona. Kamala Harris estaba a favor de eso. No cumplió su promesa de candidata a fiscal, de abolir esa ley absolutamente drástica, severa y brutal, y continuó empujándola después de que era fiscal. Por muchas cosas más, está muy a la derecha de los republicanos, incluyendo a todos sus rivales para fiscal general. Su único mérito es saber estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y su frase, su eslogan de campaña es que ha enfrentado a muchos criminales como Trump, pero no tiene nada que ver con esa imagen idílica o feminista o de lideresa progresista que nos pinta nuestro ex canciller Álvaro Leiva. Y me lleva una vez más a pensar, Lucero, que por qué tenemos que decidir siempre entre A o B, entre blanco y negro. No somos capaces a veces de hacer autocrítica. Incluso si se trata de una candidata demócrata y nosotros somos progresistas o de izquierdas, no tenemos por qué estar defendiendo los errores, la corrupción, los problemas o todos los fallos que tenga una persona que va a acceder a una dignidad tan grande como es la presidencia de los Estados Unidos, que es de vital importancia para todos nosotros. Tú concretamente, ¿qué piensas de la figura de Kamala Harris en su dimensión progresista, feminista o en lo que hayas conocido de ella? Bueno, Pablo, uno sabe que para llegar a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos se llega con un recorrido muy largo que no hizo Trump dentro de las instituciones políticas. Ya sabemos que Trump llega desde afuera, ¿no? Llega como un gran empresario, salta porque
tuvo un gran programa de televisión y él lo aprovechó y lo hizo. Pero del resto, quien llega a esos cargos en Estados Unidos es porque ha atravesado todas las instituciones, todas las capas de la burocracia, de la formación, del Pentágono, como se dice, y toda esa escalada de normas, de leyes, o sea, de toda una sociedad que gira en torno a lo que tú acabas de nombrar, ¿no? El castigo, la idea de que todo tiene que ser punitivo, de las cárceles, de las penas, ese concepto que tiene del ser humano el norteamericano del establecimiento, que es terrible. Entonces uno decía antes de que ella se lanzara con cierta, pues con un deseo de que fuera diferente, pero la realidad se impone. Quien llega allá, a no ser que sea Bernie Sanders, quien llega allá como Kamala Harris, tiene ya toda una formación institucional de cómo son los Estados Unidos. Entonces uno sabe que no va a cambiar, que no va a ser pues de esta manera tan idílica como lo ven ciertas personas. Ella encarna el establecimiento imperialista de los Estados Unidos y aquella visión un poco romántica de que porque es mujer va a ser diferente, va a tener cierta condescendencia, una empatía por la humanidad, pues ya nos estamos dando cuenta que no tiene como mucho que ver con el rol del hombre y de la mujer. Es una ideología que la asume un hombre o la asume una mujer, que estuvo mucho tiempo en el género masculino y las mujeres fueron aprendiendo de los hombres y terminó ella pues con un pensamiento machista, dominante, castigador y ella es una mujer. Ahí hay mucho para analizar, pero concretando la respuesta, pienso que no va a ser como tan grande ese cambio. No, y Estados Unidos está lleno de ejemplos de mujeres sionistas, guerreristas, la misma Hillary Sí, Clinton, sí. Victoria Nuland. Bueno, podemos numerar muchísimas mujeres. El hecho de que sea mujer o de que sea negra No hay o de que garantía. sea Hoy en día, racializada no quiere decir absolutamente nada. hoy no hay garantía. Hoy no hay Hoy no es garantía. garantía. Bueno, quiero y estoy ansioso, y yo sé que la audiencia también, Lucero, de tu debut en Palabras Mayores con tu columna maravillosa. Cuéntanos de qué nos vas a hablar. Pues tú me dirás si leo un pedacito o la leo toda, pues no quiero, pues, saturar el espacio. No, por favor, léela toda. Aquí no tenemos prisa. Aquí Leemos toda. el que quiera puede cortar fragmentos y hacer TikToks. Vamos a estar tranquilamente con tu columna, luego estaremos con la de Margarita, luego estaremos con Carolina. Estamos para esto. No hay límite de Gracias. tiempo. Mientras dependa de nosotros, aquí no va a haber límite de tiempo. Y la gente que nos ve y nos colabora y comparte nuestros programas, nuestros vídeos, pues se encarga de hacer los cortes que considere necesario para las píldoras de conocimiento, mandarlas por cadenas de WhatsApp, por TikTok, por lo que ellos quieran. Nunca le vamos a poner problemas a nadie, ni por derechos de autor, ni por nada, porque este canal está precisamente para eso, para hacer pedagogía. Así que adelante. Gracias, Pablo. Le escuché a un sabio decir, la cualidad debería definir la cantidad para conservar la vida. Me detuve unos segundos, lo justo para sopesar la frase. Siguió diciendo que la cantidad fue la ruta que tomó la modernidad, nuestra época, la que goza de un prestigio inmerecido. La cantidad que viene del sistema económico imperante, el capitalismo, que es acumulación de dinero. Esta es la génesis para que hoy en día gran parte del mundo piense todo en términos contables, olvidándose de la cualidad, es decir, de la propiedad, la que nos permite conocer la esencia de las cosas. La subjetividad de los seres humanos no solo se forja por la herencia, la niñez, la experiencia de la vida, sino también por los rasgos macrosociales de la época en que se vive. Rasgos que a su vez son determinados por la política y la economía en el mismo nivel, no una sobre la otra. No, es un círculo que se retroalimenta. Ambas, la economía y la política, son el producto de la visión del mundo. Sin embargo, los seres humanos inmersos en la lucha diaria poco reflexionamos sobre esto, dando por sentado que el mundo que encontramos es así, porque así es.
que la pobreza es natural, como lo dijo Hegel en alguno de sus textos, pero Rousseau ya nos había dicho antes que no, que la pobreza no es natural. Lo escribió en un precioso texto que se llamó Discurso sobre la desigualdad entre los hombres. Dijo Rousseau, el primer hombre a quien cercando un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra es de todos. Hasta aquí Rousseau. Y eso fue lo que hizo la modernidad, nuestra civilización, que nace en Europa y que fue invadiendo al mundo con la codicia, apropiándose más y más de la tierra, como lo ha hecho cada élite pudiente entre países como Colombia o Venezuela, robándose las tierras, los metales preciosos, islas, ríos, como lo denunció el valiente periodista Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, aquí donde él me ha acogido para escribir, condenando a millones de personas a la pobreza, al analfabetismo, al éxodo y al consecuente desarraigo que duele como duele perder a un ser querido. Aquí en Colombia, a aquel o aquella que se iba oponiendo al saqueo, lo iban asesinando y aún lo asesinan, hasta que uno de esos que se paraba a condenar la rapacidad llegó a la presidencia, Gustavo Petro, para decir alto con los impostores, que los frutos son de todos y la tierra es de nadie, para contener la depredación que han hecho sobre nuestro país y sobre el Estado, y así buscar la justicia social en su gobierno. Para tener como propósito en la vida la defensa del principio de que todo es de todos, se necesita una subjetividad que privilegie la cualidad sobre la cantidad. Si no, este presidente, y como él tantos líderes en la historia de la política mundial, no hubiera podido tener la lucidez y el corazón para darse cuenta de la esencia de la situación del pueblo colombiano. Una vida de sufrimiento, de pobreza, de desnutrición infantil, de vejez en un rincón, de ríos envenenados, de selvas arrasadas. Esencia de la vida de los colombianos y colombianas casi nunca nombrada por los candidatos presidenciales y menos aún por aquellos que han sido dignatarios durante los últimos 60 años, con la excepción de Ernesto Samper, quien se interesó de verdad por lo social. Entonces, Gustavo Petro empezó después a buscar las cantidades de pobres, de niños desnutridos, de ancianos en el olvido, de las cantidades de mercurio en los ríos por la minería legal e ilegal, de las hectáreas deforestadas, para poder diseñar su plan de gobierno Colombia, potencia mundial de la vida, el que cumple el 7 de agosto del 2020, 2 años. Y con base en eso, decir hoy con toda la felicidad posible, cuando se hace un ajuste de cuenta de sus 2 años de gobierno, que logró sacar de la pobreza a 1.600.000 seres humanos, que redujo la mortalidad y la desnutrición infantil, la mortalidad materna, que mejoró la alimentación de niños y soldados, que le entrega una pensión a los ancianos, reduce la deforestación, construye colegios y universidades, reactiva la economía, permite la libertad de prensa, que ha sido un abuso por parte de la oposición, que hay libertad de protesta, producción de medicamentos para el VIH. Hay una reactivación comercial con la hermana República de Venezuela y muchos logros más en medio de un país que no recibía durante décadas buenas noticias. Claro que hay que deplorar, entre otros hechos, la falta de escucha del presidente sobre el aviso de los tramposos a los que iba nombrando en cargos importantes,
quienes desfalcaron al erario con grandes sumas de dinero y por lo tanto ralentizaron partes del proceso de mejora de las condiciones de vida para la gente. Y que la paz con los alzados en armas todavía sea esquiva a pesar del esfuerzo del primer mandatario. Este presidente, el primer progresista en la historia de nuestro país, además de ser evaluado en lo cuantificable, merece ser evaluado en lo cualificable, lo que resulta tan difícil para nuestra cultura. En esta categoría impalpable, Gustavo Petro ha incidido en nuestra mentalidad al fomentar el amor y cuidado por nuestro país desde los 4 puntos cardinales, al fomentar el respeto por la diversidad étnica, de género, de oficios y saberes. Ha enlazado la historia de cada rincón de Colombia con la política y las comunidades para mostrarnos de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Le ha dado importancia y realza a la mujer con sus acciones y con su gobierno. Y en sus discursos se muestra protector de los bebés, de la niñez, enseñándole a los varones a quitarse el machismo para que expresen ternura por lo más indefenso de nuestra sociedad. Ha expuesto la importancia de la economía popular y de la agricultura para la soberanía alimentaria. Nos ha permitido sentir orgullo al ver que Europa, los Estados Unidos y los pueblos humildes aprecian a nuestro presidente por su inteligencia, su convicción de trabajar por la paz y la defensa del medio ambiente. Ha hecho un trabajo profundo en el alma de millones de colombianos, deteniendo la honda desmoralización ocasionada a lo largo de 2 milenios por gobiernos que privilegiaron a las clases pudientes. Y para mí, lo que en estos momentos no alcanzamos a estimar en su total dimensión, que es un grito que nos envía Rousseau a través de los siglos, es que Gustavo Petro le ha enseñado al pueblo que tiene en sus manos el poder constituyente de darle vuelta a la historia. Esa cualidad es la esencia de este gobierno en sus 2 años de gobierno. Bueno, excelente. Qué buena semblanza, qué buen recorrido por esos 2 años de esfuerzos de este gobierno por primera vez de izquierdas en Colombia. Y esperemos que el programa progresista continúe con muchísima fuerza, que se aprenda de los errores, que podamos seguir contando entre todos con todos esos líderes sociales, con todos esos jóvenes, con todas estas personas bien preparadas, más allá de las fronteras ideológicas. Tenemos que construir un país, necesitamos una paz social, no una paz que sea un equilibrio de terrores entre bandas criminales. Así que, Lucero, debut de oro en palabras mayores, muchísimas gracias. A ti, Pablo, a ti. Ahora agradecerle también a Gonzalo Guillén, no solamente su gran esfuerzo, sino que podamos trabajar de esta forma, pues un poquito coordinada, de la Nueva Prensa, la revista Sur y Palabras Mayores. Sí, el esfuerzo de él ha sido muy grande. Ya sabemos, pues, que es el decano de los periodistas de investigación en este momento en el país. Es un hombre totalmente valiente, se ha enfrentado con los más grandes poderes de Colombia. Pues es un hombre supremamente informado, Pablo. Informado e importante para nuestro país. Desde aquí un abrazo grande a nuestro amigo Gonzalo Guillén. Gente, sigan a la Nueva Prensa, sigan a Lucero Martínez Casap, y ahora los dejo con Margarita Rosa Francisco, que creo que nos va a hablar de revoluciones. Muchísimas gracias, Lucero, y hasta el próximo domingo. Listo, saludos a todos, un abrazo. Gracias. Buenos días a todos los que ahora se conectan a Palabras Mayores. Buenos días, Pablo, Carolina. Como siempre, es un placer para mí compartir estos domingos con ustedes. Quiero agradecerte una vez más, Pablo, tu invitación a que yo forme parte de la nómina de Palabras Mayores. Me siento muy, muy honrada porque, como sabes, te sigo hace muchísimos años.
y admiro tu trabajo grandemente. Y hoy tenemos como invitada a Lucero Martínez, lo cual es un privilegio para el canal y para los oyentes o televidentes. Bueno, la columna que escribí está inspirada en un miedo que yo percibo, especialmente en Colombia, a la palabra revolución. O no miedo, sino como un prejuicio hacia esa palabra, ¿no? Porque está generalmente asociada con los revoltosos de izquierda o los golpes de Estado de la izquierda, ¿no? De hecho, la derecha jamás usa la palabra revolución. Y titulé la columna, ¿quiénes son los revolucionarios? No creo en las revoluciones armadas. No concibo una revolución que contemple asesinar a otra persona. La palabra revolución viene del latín revolutio, que tiene como componentes léxicos a re, hacia atrás, volvere, dar vueltas, y el sufijo ción, que designa acción o efecto. Así tenemos que revolución significa acción o efecto de dar vuelta. Hay ideas, acciones y hasta gestos aparentemente insignificantes que le dan vuelta a un orden de cosas, incluso dentro de nosotros mismos. A veces me desconsuela pensar que políticamente es imposible ser verdaderamente revolucionarios, pues en la cadena del orden global actual, determinado por una economía de guerra y expolio que lideran la banca y las enormes multinacionales traficantes de armas, participamos todos de un modo indirecto cuando usamos nuestra tarjeta de crédito, el teléfono celular o abrimos una cuenta en X. No obstante, sí es cierto que hay actos puntuales que son revolucionarios porque dentro del mismo sistema y utilizando sus propios medios de comunicación le abren un boquete a su gramática basada en la ventaja de unos sobre otros. Es revolucionario que un gobernante reconozca sus equivocaciones de cara al pueblo y que un jefe paramilitar confiese sus crímenes frente a sus víctimas. Se produce una revolución cuando el corredor olímpico, al ver que el compañero que lo adelanta sufre una caída, lo ayuda a levantarse. El gesto del estudiante chino que en plena plaza de Tiananmen se planta de pie, él solo, delante de una fila de tanques de guerra, es una revolucionaria declaración de paz. ¿Cuán revolucionario sería que los soldados, aquellos jóvenes con quienes los líderes del mundo juegan su ajedrez de codicia y sangre, se levantaran, ya no en armas, sino en contra de ellas, y se negaran a ser carne de guerras que no les pertenecen? Ese sería el acto insurrecto más revolucionario de todos los siglos. Bueno, gente, ahora sí el tema central del en vivo de hoy. Estamos con Carolina Corcho y con Vicente Calvo. Bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. Un saludo de nuevo a la audiencia de Palabras Mayores. Un saludo a Vicente, a Margarita y a Lucero, que se integra hoy a todo el equipo. ¿Tú estás dónde, Vicente? Muchas gracias, Pablo. Yo estoy en Buenos Aires. Agárrate a la silla para que no te la venda mi ley. Tenaz. Bueno, Vicente, ¿cómo te pones tú a hacer esta labor tan absolutamente increíble de veeduría ciudadana para descubrir todos estos tumbados en la salud colombiana? Cuando comenzó la pandemia, me empecé a involucrar con la información del sistema de salud. Hubo ciertos movimientos en la pandemia que me parecían extraños. Dije, pero dije, bueno, debe ser normal la funcionalidad, cómo es la gestión, todo esto, la plata que debe correr con dificultad. Entonces dije, bueno, cuando termina la pandemia, vía Twitter empiezo a ver muchas quejas, que los hospitales dicen que la GPS les debe,
El gobierno dice que paga por adelantado. Estoy hablando de año 2021, 2022. Veo lo del acuerdo de punto final, donde se anuncia con bombos y platillos de que con ese acuerdo se iban a pagar todos los pasivos que había anteriormente. Entonces uno decía, bueno, si ya no va a haber pasivos, no debería haber problema de ahora en adelante. Estamos hablando del 2021. O sea, ya no hay carga financiera que tengan los hospitales y clínicas que les impida dar acceso. Pero seguían las quejas. El año pasado, digo, voy a revisar los estados financieros de las GPS. O sea, agarré los estados financieros, los sumé todos y los puse en una sola estructura de datos y los empecé a clasificar. Y veo, pero el aseguramiento es un concepto que se basa en algo que se llama reserva técnica. O sea, que la plata que me comprometí a pagar la tengo resguardada. Ese resguardo se llama solvencia. O sea, debo esto, pero lo tengo. Ese es el concepto primario del aseguramiento. Cuando me pongo a ver los balances, veo que la diferencia entre lo que dicen las GPS que tienen resguardado y lo que realmente tienen resguardado, la diferencia era de 12,4 billones de pesos. Ahí se me prendió una alarma, porque digo, ¿de qué aseguramiento estamos hablando? Si lo que debo tener aprovisionado no lo tengo. La curiosidad fue llevando a afilar los datos, buscar estructuras de datos que existan que puedan relacionarse y buscar explicaciones. Y eso es lo que hemos hecho. Increíble. Pero a ti no te mandó o no te comisionó a nadie a hacer esta investigación, lo hiciste por tu cuenta propia. No, era curiosidad propia. Bueno, increíble, gente. Y quiero decirles que hay que colaborar a este tipo de seguridad ciudadana. Vicente Calvo tiene una Vaki. Yo les pido a todos ustedes que colaboren con esa Vaki, porque gracias a esto podemos destapar esta corrupción que son billones de pesos. Vean ustedes cómo el esfuerzo ciudadano, la sociedad civil, saca la cara cuando a veces ni siquiera los mismos organismos de control, que muchas veces están cooptados, hacen nada. El tema es tan grave que ha involucrado a gente, pues, que todos conocemos. Enrique Vargas Lleras, abogado del Rosario, hermano de Germán Vargas Lleras, es concejal, experto en contratación pública, era de la junta directiva de la nueva EPS, mientras esta EPS gastaba 40.000 millones, por ejemplo, de la salud de los colombianos, en yoga, gasolinas, viajes, asesorías de salud COP, etcétera, etcétera. Ese desfalco de billones de pesos lo vamos a desmenuzar hoy. Carolina, yo te cedo la palabra porque si hay alguien que realmente conoce el tema, eres tú. Bueno, vamos a empezar por explicarle a la ciudadanía cómo se financia el sistema de salud. El sistema de salud se financia por los aportes de los impuestos de los colombianos. Eso llega a algo que se llama el presupuesto general de la nación y por las cotizaciones, que son los aportes que hacemos los trabajadores. Ambos son recursos públicos. Esos recursos públicos están en un fondo común, que es una empresa industrial del Estado de carácter público que ya existe en Colombia, que se llama el ADRES. Lo que hace ese ADRES es que ese ADRES, de manera anticipada, este año son un poco más de 90 billones de pesos, le gira a las EPS con cargo a qué? Con cargo a algo que se llama UPC. ¿Qué es la UPC? El Estado anualmente hace un cálculo de cuánto puede costar la prestación de servicios de salud por cada ciudadano al año. Esto es, la UPC es anual. Esto va a ser muy importante para poder entender qué dijo la Contraloría y le gira a la EPS por cada ciudadano. Entonces, en ese caso, la UPC fluctúa entre 1.500.000, 2 millones de pesos, dependiendo la EPS. Pero además, el Estado, los colombianos, giramos algo adicional por tratamientos que no están cubiertos en esa UPC, que se llaman presupuestos máximos. Se supone que las EPS en ese año, con esa plata, hacen una caja común y los que no nos enfermamos financiamos a los que se enferman y las EPS con esa plata tienen que contratar a las clínicas y los hospitales para prestar esos servicios. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia, el gobierno de Iván Duque en ese momento decide, la pandemia requiere recursos adicionales a los de la UPC, es decir, vamos a mantener el giro de esos recursos corrientes. Entonces, nos endeudamos los colombianos por un préstamo de 40.5 billones de pesos.
de los cuales, de acuerdo al informe verificable de la Contraloría, 15 billones iban a respaldar todo lo que tenía que ver con la pandemia, además de lo que de manera corriente giramos los colombianos. ¿Qué pasó? Que de acuerdo a lo que dice la Contraloría, para ese año 2020, 6 billones de pesos que se les giró por la vía de la UPC no se lo gastaron, no necesitaron gastarse esa plata. ¿Qué tenían que haber hecho? Devolverlo a Ladres. No lo devolvieron a Ladres, sino que manejaron esta plata como si fuera de ellos para pagar deudas viejas de 13, de 17, de 15 años, cuando es la plata para utilizarse en un año, y además los colombianos estamos pagando intereses altísimos. Ese es el primer hallazgo de la Contraloría. ¿Puedo preguntar algo? Segundo hallazgo, sí. ¿Eso no es un peculado? A ti te dan dinero extra porque hay una pandemia, ya tienes tus gastos cubiertos, encima tú no solo no te la gastas, sino que te la gastas pagando deudas anteriores que tienes Tuyas, tú, tuyas. ¿Eso tuyas, no es un peculado? ¿Eso exacto. no es robar? Ah, por eso ya la Contraloría, esto no es una indagación preliminar. Ojo, que escuché ayer un superintendente diciendo, no, ya la Contraloría tiene esto en firme, ya llamó las EPS a descargo, no pudieron demostrarlo, y entonces dejó en firme los procesos de responsabilidad fiscal y compulsó a la Fiscalía para que tipifique los delitos. Pero hay un segundo hallazgo grande de la Contraloría. 5.5 billones de pesos que también entregamos los colombianos no tienen soportes, no tienen soportes, y ahí es donde aparece la plata del yoga, la plata donde le daban bonos a los de la junta directiva de la 9PS, donde están los Vargallera, los Géneco, Noemí Sanín, todos los asociados al uribismo, Cambio Radical, Partido Conservador, toda la clase política clientelista de este país hace parte de esa junta directiva, y otra cantidad de gastos que no corresponden a la salud, porque, ojo, hay otra claridad. La norma solo permite que las EPS, las que son contributivas, asuman el 10% de lo que se denominan gastos administrativos, que es lo que ellos sí pueden utilizar bajo discrecionalidad, y el 8% de las del régimen subsidiado, que son gastos administrativos que ellos pueden usar a discrecionalidad. El resto de la plata no es a discrecionalidad. Si no se la gastaron en la salud, la tenían que devolver. Bueno, Entonces aquí, Vicente, hay otra arista muy importante que es la que Vicente estaba explicando. Y yo de pronto quisiera hacerte una introducción de 30 segundos para que Vicente explique esto muy bien, porque es que este es el gran aporte de Vicente y dónde está la plata. Se supone que las EPS sí podrían pagar deuda vieja, pero eso lo tienen que hacer con algo que se llaman reservas técnicas. Y ahí viene la investigación de Vicente, que quisiera, Vicente, de pronto que profundizaras un poco más con el último ejemplo que presentabas en una investigación que hiciste con la EPS SOS, este tema de las reservas técnicas, que es la otra arista de lo que podría ser, sin duda alguna, el desfalco del hecho de corrupción más grande en la historia política reciente de este país. Vicente. Ese 10% para el contributivo y 8% para el subsidiado de gasto de administración. No es a discrecionalidad de ellos. O sea, yo no puedo gastar esa plata en cualquier tipo de cosa distinta a mi gestión. O sea, pagar pilates con esa plata no está permitido. Con esa plata no puedo pagar gastos distintos a mi operación real de mi gestión. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de Sanitas, cuando uno compara los gastos telefónicos de Sanitas con las otras EPS, ves que Sanitas se gasta al año 40.000 millones de pesos en teléfono y las demás EPS se gastan 2.000 y 3.000 millones de pesos en teléfono. ¿Qué significa eso? A ojo de buen cubero y rápido. Sanitas le está pagando los teléfonos a todas las IPS y al grupo Keralty. Eso no es legal, porque eso no está, esa plata está para la gestión de la EPS, no para su grupo de integración vertical. Sanitas le paga 50.000 millones de pesos anuales a Keralty por asistencia técnica. Estamos hablando de más de 10 millones de dólares al año. ¿Asistencia técnica de qué? ¿Para qué tiene su personal? ¿Para qué tiene su infraestructura humana?
para pagarle a un tercero. Eso tampoco debería ser así. Y así en muchas EPS uno va identificando pagos que no están correlacionados con la gestión, que están dentro de ese 10 y 8%, pero están mal interpretados cuando dicen que la EPS puede gastar en lo que quiera, a discrecionalidad de ellos, ese 10 y 8%. Eso no es así. Les tiene que quedar claro que todo esto estaba sucediendo durante una pandemia. O sea, uno de los eventos más dramáticos que ha sucedido en la historia reciente, en el cual millones de personas en el planeta entero estaban, pues, infectadas, muriendo, y Colombia, que es un país de profundas desigualdades, tenía el mismo problema, pero agravado precisamente por la falta de recursos. Y estos señores que tienen que administrar los recursos del país estaban utilizando el dinero como les daba la gana, en lo que les daba la gana, y encima quejándose de que la UPC, el dinero que les da el gobierno, no es suficiente. Con todas estas cantidades, que son billones de pesos, se podrían haber salvado vidas. ¿Cuál es la responsabilidad de toda esta gente en este momento? ¿Hay alguien enjuiciado? ¿Hay gente que está en la cárcel? ¿Se están pidiendo responsabilidades? ¿Qué va a pasar en esto? Perdónenme que me adelante un poquito, pero es que la indignación nos hace preguntar estas cosas. Pues en este momento ya lo que tiene que pasar es que la Fiscalía General de la Nación individualice cuáles son las responsabilidades penales. Y vuelvo e insisto, aquí hay un contubernio entre sectores empresariales y clientelas políticas que por demás son los mismos que se oponen a la reforma a la salud. Porque, ojo, la reforma a la salud lo que busca es cambiar esto. Es decir, en la reforma la salió, y esto es importante acotarlo, este intermediario se acaba, esta intermediación se acaba. El fondo ADRES va a pagar de manera directa a las clínicas y los hospitales, pero además de que paga de manera directa a las clínicas y a los hospitales, hay dos auditorías. Una auditoría que hacen las gestoras, que son las EPS que quedan dentro de la reforma, que auditan a las clínicas y hospitales contra un manual tarifario. Eso es otra cosa. En Colombia no hay regulación tarifaria. Entonces las EPS reciben la plata pulpita de los colombianos, hacen su integración vertical. ¿Qué es esa integración vertical? Tengo mis propias clínicas, me pago a mí mismo a los precios que sea, y ahorita mostraremos un trabajo que hizo Vicente, que se lo entregamos a los organismos de control para que hagan las investigaciones, y evidentemente pues sus clínicas están bollantes. Aquí les voy a mostrar un gráfico que se elaboró con los estudios, que hace parte de la denuncia que instauramos ante la Fiscalía, ante la Contraloría. Miren, estas son las 16 IPS que más facturaron en el año 2023 en más o menos. Esto es un presupuesto de 83 billones de pesos había el año pasado. Miren, por ejemplo, Colsanitas, 2.5 billones solo una clínica. Por ejemplo, acá está la otra clínica de Sanitas, 1.9, pero miren la Fundación Valle de Lili, 1.4. Es decir, en el sistema de salud colombiano, porque esto es otro asunto muy grave, esto es legal en Colombia en el sentido de que el Congreso de la República le permitió a las EPS que podían tener un 30% de la integración vertical, un 30% donde ellos se contratan a sí mismos y sus clínicas son bollantes mientras que el sistema está insolvente. Estas son las 16 IPS de un número aproximado de 12.000 que hay en el país. Las demás las quiebran. Esto es perverso, y muchos de estos mecanismos fueron legalizados. Entonces ocurre que en una misma cuadra, Sanitas paga por una cirugía 20 millones de pesos y a la clínica del lado le paga 5 o 6 millones. Esto es otro mecanismo de saqueo del sistema, pero es legal porque supuestamente lo que ellos dicen es que esto es un problema de mercado, que el mercado define los precios, cuando lo que han constituido aquí son oligopolios y monopolios para sacar la plata por la puerta de atrás. Este es otro mecanismo. Vicente, cuéntanos cómo es lo de las reservas técnicas. El ADRES es un banco ciego que, donde el Estado le da dinero, le da billete, ¿ok? Uy, hermano, tienes billete ahí. Sí, billete de piñata, pero billete, en fin. ¿A quién entrega billete? En este momento a 28 empresas. Inicialmente eran más de 200,
pero ahora es a 28. ¿Qué pasó con las otras? Han ido desapareciendo. En el tiempo se van 10 por año, 15 por año, al principio se fueron como 50 de golpe, y así va pasando el tiempo y quedan 28. De las 28, 18 están quebradas, no cubren lo que debes. Esas deudas, esos compromisos superan lo que tienen. ¿A qué se debe que una EPS llegue a tener pérdidas anuales o pérdidas patrimoniales, un déficit de patrimonio de propiedad de $500 millones? ¿A qué se debe? El principal mecanismo que no se ha respetado es de reservas técnicas. Agarro ese monto y lo guardo en un lugar especial, lo resguardo. ¿Para qué? Para cuando tenga que desembolsarlo, lo tengo ahí. Ese mecanismo ha sido el que se ha roto en Colombia. Nunca se obligó a ser respetado. Para nivelar los compromisos que tenían con ese resguardo, le dieron inicialmente, si no me equivoco, 7 años. En el 2016 agarraban el tiempo y dijeron, bueno, 7 años es muy poco, vamos a darle 10 desde el 2014. ¿Cuál es la realidad del 2024, 10 años después? Que sencillamente hay 5,5 billones resguardados y en este momento hay 21 billones comprometidos, según las EPS. Faltan 16 billones de pesos. Ahora, ¿cómo funciona esto realmente? Cuando yo agarro y tengo un paciente, el paciente llega a la EPS y pide una autorización, va al ginecólogo y cobra. Es una autorización. ¿Qué tiene que hacer la EPS? La EPS en ese momento debería agarrar los 20,000 pesitos, engraparlos a la autorización, engraparlos y guardarlos. La ley le dice, hágalo al mes siguiente. Y el deber ser es que yo agarre los 20 del banco de la plata que me dio el ADRES a principio de mes e invertirlo, guardarlo. ¿Qué ha pasado en Colombia? Desde hace 30 años, no es de ahora solamente. Agarran la autorización del ginecólogo, dicen en su balance, la debo, al mismo tiempo le dicen al balance, me costó 20,000, pero no la resguardo. ¿Okay? ¿Y entonces qué hacen con esa plata, Vicente? ¿Qué es lo que suponemos que ya están haciendo con la plata? El gran riesgo que hay cuando eso pasa así es que la plata quede en el banco a discrecionalidad. ¿Qué hacen con la plata? Pueden hacer cualquier cosa. Yo puedo agarrar esa plata y agarrar 100 millones de dólares y meterlo en un edificio. Exactamente. Y eso hay que aclararle a la gente, es ilegal. Con esa plata no se pueden construir clínicas porque llama mucho la atención el crecimiento de construcciones de clínicas de alto nivel de complejidad. No estamos diciendo que estamos en contra de que el sector privado construya clínicas de alto nivel de complejidad. Una clínica de esas puede costar $1 billón perfectamente, pero no con los recursos públicos de la UPC que tendrían que tener resguardados. Es decir, han desplomado el sistema, lo han descalzado de manera estructural, pero lo que es peor aún, después de que tienen ese hueco, que tú lo calculaste, 16 billones que deberían tener invertidos, no los tienen. Tienen deudas que superan los 25 billones, no tienen cómo pagar. Pero además está esta inconsistencia de la Contraloría, que es solo un año. ¿Qué tal donde se investiguen 6 años más? Pero ¿cuál es la conducta que han adoptado ellos? Nos vamos a la prensa, inundamos de titulares y decimos que no nos alcanza la plata para que el Estado nos dé más, para que se siga endeudando la ciudadanía, porque finalmente eso lo pagamos nosotros, eso fue lo que hicieron, y pasa el problema, y siguen en lo mismo. Eso fue lo que se pasó este año en Colombia. Pero además me voy al Congreso de la República y me alío allá para que se hunda la reforma a la salud que acaba este manejo ilegal e ilícito. ¿Y qué pasó ahora? 3 partidos políticos, 3 grupos, Cambio Radical, el Centro Democrático y los independientes, donde está el MOIR, algunos verdes y la Centro Esperanza, presentan unos proyectos de ley para que siga esto, para que esto se legalice. Fíjese usted el proyecto de ley del MOIR y la coalición de la esperanza.
que las CPS sigan manejando la plata, pero que el riesgo financiero lo asumamos los Los colombianos. colombianos. Imagínate, es decir, si se quiebra, ¿cómo vamos a legalizar esto en el Congreso para que lo que hoy es ilegal, Uy, porque lo que escribe Vicente hoy es ilegal y amerita investigaciones y sanciones, sea legalizado en el Congreso de la República y quienes presentan estos proyectos de ley son los mismos que tienen a sus familias en las juntas directivas de las EPS como la nueva EPS? Pero ya antes de seguir, yo quiero mostrar este cuadro que también se le entregó a los organismos de control a partir del trabajo que hizo Vicente de dónde está la plata. Miren ustedes esto, que este fue a partir de la investigación que hizo Vicente. Este cuadro muestra 9 PS. ¿Quién manejaba la 9 PS en el año 2023? El uribismo, la familia del doctor Vargas Lleras, los Génico, la señora Noemí Sanín. Y de acuerdo a los propios reportes en el trabajo que hace ¿Dónde está la plata? Y esto hizo parte de la denuncia que presentamos, miren las uniones temporales que no sabemos de qué son. Porque si uno dice, bueno, la EPS le está pagando una clínica a un proveedor, pues uno entiende, pero es que estos son uniones temporales que aparecieron e hicieron giros por 746.868 millones de pesos en el 2023 en Cali, en Barranquilla, en Ibagué, en Salud Occidente. Ahí está el listado de las empresas que crean, son empresas que ellos crean, se las inventan, las desaparecen, le giran plata. Esto está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Pregunta, ¿esto qué fue a financiar? ¿Esto fue a financiar campañas políticas? mm, ¿Fue a financiar poderosos lobbies en el Congreso de la República para desprestigiar la reforma? ¿Con esto es que están financiando también líderes de opinión, periodistas, pauta, para generar ese desprestigio? Porque lo que llama la atención, y Vicente sí que lo sabe porque ha padecido esto, es que usted toca este tema de las CPS y es casi que sagrado. Eso es inmoral que usted toque un tema de estos. Esto es una pregunta que tienen que responder los organismos de control y ahí están los nombres y los NITs de cada una de estas uniones temporales, año 2023, 9PS. Ayer un tuitero nos pregunta, no nos pregunta, nos muestra, nos dice, tengo esta situación. En la clínica Comuneros de Bucaramanga no me atienden por una fractura donde la 9PS dijo que me debía atender y todo esto. Eso nos lleva, como tenemos todos los datos relacionados, vamos, investigamos lo que es esa clínica Comuneros. Sacamos la relación de todas las EPS que tienen relación con ella, ¿okay? En forma directa, con el NIT de la clínica Los Comuneros. mm. Y nos encontramos a Sanita, nos encontramos a Sura, nos encontramos a todas. Paralelamente, gracias a la relación de datos, vamos a ver las cuentas por cobrar de clínicas Comuneros, porque si clínicas Comuneros tiene problemas porque no le pagan. Esa es la principal causa que tiene cualquier IPS para tener problemas de atención, problemas de acceso y problemas de servicio. Esa es la principal causa, no hay otra. Vamos a ver las cuentas por cobrar y nos encontramos que el primer deudor de clínicas Comuneros con 157.000 millones de pesos es una cosa que se llama Consorcios Comuneros, que tiene otro NIT. Vamos ahí, chequeamos quién es Consorcio Comunero, o sea, con quién trabaja. Cuando vamos ponemos el NIT de Consorcio Comunero, nos encontramos que ese cliente es una EPS que no aparecía relacionada o aparecía con monticos ridículos de 100, 200 millones al año con Clínica Comunero, pero a Consorcio Comunero le facturaba casi 200.000 millones al año. O sea, me voy por otra vía, o sea, agarro, contrato con una cosa que llamo Consorcio Comunero, que no está en el REPS, que nadie conoce, y hace la intermediación con la EPS, y le queda debiendo a la clínica. ¿En qué cabeza cabe que yo ponga un intermediador del intermediador, si el intermediador es la EPS? Claro. ¿Por qué 9PS no contrata directamente a la clínica? ¿Qué tiene que estar haciendo un consorcio con alguien para contratar con la clínica? Para que la plática se vaya perdiendo en ese ciclo vicioso
Es que de se va, básicamente quedan robar a los comisiones. colombianos, ¿no? Uno puede pensar cualquier cosa. Ahí quedan comisiones, ahí quedan gastos que no Mm. son, ahí quedan cosas porque ese consorcio comunero no reporta a Supersalud sus estados financieros. Yo puedo verificar, y eso es lo que hemos venido haciendo con los hallazgos. Agarramos una clínica cualquiera, pongamos el caso Virrey Solís. Vemos que los estados financieros que le reportan a Supersalud, nos conseguimos que el año pasado tuvo ingresos de 1.5 billones. Decimos, buenísimo. Entonces vamos a relacionar, vamos a ver qué EPS le generaron esos ingresos a Virrey Solís. ¿Ok? ¿Y por qué monto cada una? Cuando encontramos eso, del mismo reporte de las EPS les estoy hablando, agarramos las 28 EPS que eventualmente le factura a Virrey Solís y encontramos que de ese 1.5 billones, de parte de las EPS vienen 800.000 millones. Y uno se pregunta, ¿de dónde Virrey Solís factura 700.000 millones más? Con Inmanaco pasa algo similar. ¿De dónde Inmanaco factura más de lo que le compran las EPS? Claro, la respuesta puede ser muchas. Clientes del exterior, puede ser cualquier cosa. Pero resulta que el resumen financiero que entregan las IPS llega a un nivel de detalle muy básico. Entonces no te permite hilvanar más fino en la información, a nivel de información pública, pues nosotros trabajamos con información pública. Entonces no te permite hilvanar más fino a responder la pregunta, ¿de dónde salen los 700.000 millones adicionales que Clínica Valle de Lili dice que factura? ¿Quién lo factura? Igualmente, ves algunas clínicas, algunos consorcios, algunas unidades temporales y resulta que solamente trabajan para una sola EPS. Eso en dos platos, eso es integración vertical. Se están utilizando recursos actuales para pagar deudas. Se hizo durante la pandemia. Eso es ilegal. Se genera un déficit en la cobertura de los costos actuales y se hace básicamente el gasto como les da la gana, a discreción, también. Se alega insuficiencia de la UPC para justificar nuevas deudas y se repite un ciclo que se va agravando progresivamente para que el sistema se vaya descapitalizando, pero todo ese dinero seguramente nos imaginamos a dónde va. Y ya hay nombres y ya hay instituciones y es una realidad. Lo que me lleva a preguntarme es, todo esto necesita obligatoriamente la complicidad de las autoridades. Este desfalco necesariamente de estas dimensiones, de este tamaño, con esta cantidad de tiempo, fíjense que los datos que están dando ustedes es de un año, tiene que necesariamente contar con la complicidad de las autoridades. ¿Cuál es el estado de la investigación tuya, Vicente, o de lo que sabes tú hasta este momento, Carolina, de la complicidad de las autoridades, del gobierno, de los funcionarios en este desfalco multimillonario de las EPS? Mira, ayer hubo una confesión, es que ellos mismos ya han confesado. Ayer en la W entrevistaron al ex superintendente de salud que estuvo al frente de la superintendencia de salud durante 4 años y se declaró sorprendido por el fallo, por el informe de la Contraloría General de la República, lo puso en duda. Inclusive dijo que si las EPS se les había preguntado, cuando el Contralor fue muy claro que ya hay un proceso de responsabilidad fiscal en firmes porque ya las EPS llevaron su prueba y no les dio. Que las cifras cambian. Claro que las cifras cambian porque hay algo que se llama debido proceso. En la indagación preliminar, la Contraloría había encontrado 9.3 billones de déficit en el año 2020. Las EPS fueron, presentaron descargos y quedó en firme 6, pero encontró otros 5.3 nuevos en indagación preliminar. Por eso es que cambian las cifras, no porque la Contraloría esté mintiendo, es porque está haciendo el seguimiento del debido proceso. Pero escuchen lo que dijo el superintendente, es que eso siempre se ha hecho así. Siempre en el sistema de salud se ha pagado eso, las EPS no sabían. Es decir, si en Colombia usted no conoce la ley, no quiere decir que usted no comete un delito si infringe la ley. Pero aquí es muy grave que quien tenía la responsabilidad de hacer la inspección, vigilancia y control dentro del sistema de salud le diga hoy al país que no conocía la ley.
y que desconoce la ley. Pero además también hay un trino de un exministro cuestionando la ley, diciendo que es lícito, pues, pero lícito por su opinión en Twitter, no porque eso sea la norma, que los recursos que se destinan del presupuesto público para un año se puedan utilizar para lo que sea, para pagar deudas personales de hace 20 o 30 años. Y estamos hablando de quienes estaban al frente del Sí. sistema de salud, entonces imagínense ustedes qué más ha pasado allí. Pero ahora Pero que ya, nombras ministros de salud, el hecho de que hayan permitido la violación del régimen de inversiones de reservas técnicas, a mí me parece eso de especial gravedad. Y que vengan ahora como bomberos pirómanos a dar opiniones y a obstaculizar la reforma a la salud, ya me parece que lo que están es básicamente cubriendo su retirada, porque seguramente les van a caer grandes responsabilidades y espero que la Fiscalía actúe con todo el peso de la ley. Estamos hablando de la salud de los colombianos y en momentos tan dramáticos como pandemia, pero en la vida diaria, en el día a día, los paseos de la muerte, toda la gente sin atención en los territorios, todo este negocio que se viene desde la Ley 100, que ya cumple varias décadas, que se lo debemos, entre otras cosas, al ponente Álvaro Uribe, y que ha acabado con la salud y con la pensión de los colombianos, tiene que tener responsabilidades. No puede ser que esto se quede impune. ¿Cuál es la posibilidad de que esto pues fructifique en los tribunales y de que la fiscalía haga algo? ¿Crees que al no, final ese dinero va a aparecer? ¿Crees que al final realmente la gente va a ver justicia con todo este dinero que se han robado de la salud o no? no va a haber justicia ni va a aparecer el dinero. Es mi creencia personal. ¿Tú qué crees, Carolina? Yo creo que hay unas actuaciones que el gobierno puede actuar ya, en el sentido que el gobierno tiene unas EPS intervenidas. Mm. Esas EPS que tienen intervenidas tienen que tener directriz ya de resguardo e inversión de reservas técnicas, pero además no pueden incurrir en lo que han incurrido las EPS históricamente, de utilizar los recursos de la UPC esta anualidad para pagar deuda vieja. Y hay otra cosa que puede hacer el gobierno a través de las super sociedades y es levantar el velo corporativo. Es que aquí hubo unos accionistas. Esos accionistas por las acciones de los jueces y las super sociedades tienen que responder con sus patrimonios para restituir al patrimonio público por lo menos los 6 billones de pesos y dar cuenta por todas las irregularidades. Entonces, por ahí hay una vía. Otra vía es la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene las facultades de hacer investigaciones por violación de la competencia, que son todas las que tú quieras. Entonces me parece que el gobierno, que tiene una voluntad política, sí podría avanzar y esperar obviamente la actuación penal de la Fiscal General de la Nación. Carolina, pero para que no se sigan robando el dinero, ¿se necesita entonces la reforma a la salud? Por supuesto, sin duda alguna. Quien para el saqueo es el Congreso de la República. O el Congreso de la República se va por la vía de la oposición y de estos sectores del MOIR y estos sectores del Verde a legalizar el saqueo de la corrupción, o el Congreso de la República para el saqueo, aprobando la reforma para que esto no pueda volver a pasar bajo un diseño institucional donde el ADRES es un sistema de información y todos los colombianos vamos a ver peso por peso esos giros con una regulación tarifaria. La reforma crea los consejos nacionales y territoriales para que haya control social, porque lo absurdo hoy es que si el director del ADRES coge toda esa plata y se construye una casa y un edificio, va preso. Pero si lo hace el presidente de una EPS, supuestamente es legal. Porque si ustedes no sabían, un presidente de una EPS no es sujeto de control político, no lo puede llamar el Congreso a citarlo, que porque es un privado, el director del ADRES sí. Entonces, la reforma es lo único que para de manera estructural el saqueo. Pongamos el supuesto que la reforma se apruebe de aquí a diciembre. Se aprobó, perfecto. El régimen actual va a continuar 2 o 3 años más. 2 o 3 años más significan entre 200 y 300 billones de pesos que se van a seguir entregando. Paralelamente, el ex superintendente dice que las IPS no saben. No, claro que saben. Un director financiero de una EPS, es un tipo preparado, economista, administrador, que conoce de finanzas, expertos en finanzas.
que se ganan, qué sé yo, 200, 300 millones de pesos al año, que saben perfectamente lo que no deben hacer. O sea, eso de que pobrecitas, de que la no juiciosas, que las juiciosas, no señor, todas tienen que ser juiciosas. Hay hay normas internacionales de información financiera, donde los contadores, los revisores fiscales saben que se deben cumplir. O sea, es el absurdo de decir, no, demuestra que robaron. No, señor, demuestra que no robaste, es al revés. No es al contrario, yo no tengo que demostrar que tú robaste, tienes que demostrar que no lo hiciste. Dar trazabilidad a los recursos públicos. ¿Dónde está la plática que yo te di, el billete que yo te di, dónde lo pusiste? ¿En qué momento lo sacaste del sistema? ¿Se lo diste a alguien? ¿A una IPS? ¿A una constructora? ¿A un accionista? ¿A un tipo que llegó, que les pidió un préstamo que se lo diste también? ¿Lo diste por anticipo? Esa es la función de la IPS, de la EPS. Y debe ser clara. Y esa claridad no existe. La auditoría es muy bonita, pero la auditoría que hacemos en Colombia la basamos en revisar las facturas de las IPS, a ver si la IPS nos está robando, a ver si el tipo me cobró una acetaminofén que no dio. Eso es absurdo, eso es botar la plata. Cuando el problema está en el grueso. El problema está cuando yo tengo un desfase de 100 millones de dólares entre lo que yo debería tener resguardado y no lo tengo. Y que le di 10 años en el 2014 para que lo acomodaran y nadie lo acomodó. Y en el 2020, cuando vi que no tenía forma de hacerlo, me voy a un programa de reorganización empresarial y me dan 10 años más, hasta el 30, 34, para seguir acomodándome. Perdónenme, eso a mí me pega porque A ti y a cualquiera. eso es Y una por eso yo burla. creo que la labor tuya, a pesar de todas esas dificultades que tienes para obtener la información, pero esa labor tuya de investigación que nos está permitiendo conocer todas estas cifras dramáticas y todo este robo, todo este expolio al país, se suma a la labor de Carolina Corcho, porque ustedes dos son básicamente los abanderados de toda esta lucha que se ha vuelto hasta quijotesca y que el país ya empezaba a cansarse, ya no se escucha en los medios de comunicación, no se le ha dado la importancia. Por eso yo, ya para terminar, quiero preguntarle a Carolina, ¿por qué los medios de comunicación no le han dado la verdadera importancia que tienen estos hallazgos de esta semana? Estas cifras que son dramáticas, que significan vida, que significan salud, ¿por qué se han silenciado? ¿Por qué tenemos que salir canales pequeños a hablar de esto y que la ciudadanía se encargue a través de retransmitir por WhatsApp, por sus propios medios, para que se conozca la verdad de esto en Colombia? Estamos hablando de mucha plata, Pablo. Algunas personas decían que la salud es un cash millonario. Son casi 100 billones de pesos que entregamos los colombianos que ruedan sin control. Con eso tú puedes comprar lo que tú quieras, capturar la superintendencia de salud, capturar los funcionarios que tú quieras, financiar las campañas que tú quieras. Yo quiero ver al periodismo colombiano honorable, que lo hay, que ayudó mucho a la investigación de la parapolítica, donde más de 6 congresistas, 60, perdón, terminan presos por sus vínculos con la parapolítica, con el narcoparamilitarismo. Hay una salud política, porque además también hay que aclarar, los recursos de la UPC tampoco pueden utilizarse para el pago de pauta. La Contraloría General de la República, dentro de los hallazgos, ojalá hubiera sido, Vicente, ojalá no, el 10%, que es para gastos administrativos, pero ni siquiera con lo del 10% de gastos administrativos. Es con los recursos de los medicamentos que pagan pauta y desvían recursos hacia la pauta de los medios de comunicación. Y yo creo que aquí sí tiene que haber una ética periodística, que la hay en algunos periodistas de este país, para hacer cobertura del hecho de corrupción. A mí me llama mucho la atención la cobertura tan tímida y me parece muy bien la cobertura, el cubrimiento de la UNGRD. Eso es algo muy grave, pero es una pestaña de lo que significa en magnitudes económicas lo que es el desfalco, porque además aquí murieron más de 170.000 colombianos en la pandemia. Pero además, el Instituto Nacional de Salud ha dicho que por causa de inatención del sistema de salud en una década,
Se han muerto 300.000 ciudadanos en Colombia. Y en los últimos 2 años, 2.200.000 colombianos han ido a quejarse por inatención. Y nuestras revisiones epidemiológicas nos dicen que por lo menos 20 millones de colombianos no acceden de manera digna y sistemática al sistema de salud. Es que está la gravedad y éticamente los medios de comunicación tendrían que darle el nivel de cubrimiento, la intensidad de las editoriales. Me impresiona, por ejemplo, que un medio de comunicación, el cual yo pues he tenido respeto por algunos periodistas allí, sacas una editorial y una opinión pues diciendo que el presidente, ¿por qué se tiene que radicalizar? Que por qué el presidente va a seguir con la postura radical en el Congreso de la República y que eso no ayuda. Pero por ninguna parte están indignados frente a esto que está sucediendo. Pero O ¿qué sea, ¿cómo medio, Carolina? así ¿Qué medio que el dice eso? problema, el espectador, cómo así que el problema es que hay una señora llamada Carolina Corcho que es muy radical e intransigente cuando el organismo de control, escúchame en la indignación, de recursos públicos de los colombianos está diciendo que se pudieron perder 11.3 billones de pesos en una pandemia? ¿Cómo así? Que la preocupación en un editorial de un medio de comunicación sea, ¿qué señora tan radical? ¿Y qué gobierno tan radical? Te pierden 11 billones de pesos y el problema es que tú eres terca, tú obstinada en que no se roben ese dinero. Es increíble lo que hemos escuchado hoy en palabras mayores, gente. Yo les ruego a todos ustedes dos cosas. Lo primero, que ayudemos a la Vaki de Vicente Calvo, porque esta labor ha sido absolutamente épica, Vicente. Esa claridad que le has dado a Colombia realmente es, sinceramente, comparable a la de grandes informadores del mundo. Me recuerdo en este momento a Juliana Sánchez, por ejemplo, que por razones parecidas y por denunciar crímenes corporativos o crímenes de Estado, terminan a veces siendo excluidos de la sociedad y hasta detrás de barrotes. Pero también quiero pedirles a todos ustedes que compartan este contenido, porque lo que estamos intentando es poner relato. Y una última invitación es para que vean este vídeo que hice como reacción a un foro de la salud que organiza el señor Daniel Coronel. Gente, voy a mostrarles cómo se arrodillan los medios de comunicación al billete. Pónganle cuidado. Ejemplo práctico, el foro que organizaron Coronel y la CPS sobre la reforma a la salud. Eso no fue un foro, fue un publireportaje, un espectáculo para convencer a la gente que hay que oponerse a la reforma de la salud. ¿Por qué digo que es un publireportaje? Pues porque está financiado por las EPS y porque 16 de los 23 panelistas se oponían a la reforma. Así que imagínense la gente que vea ese foro, después de ver a 2/3 partes del foro en contra de la reforma, lo que puede pensar. Y eso nos demuestra la importancia de leer entre líneas a los medios hegemónicos, de no comer cuento, de autoeducarnos, de buscar más allá, de ser ciudadanos como Vicente Calvo, que en un momento dado se ponen la bandera de Colombia de capa y se van a buscar qué es lo que está pasando con la salud de los colombianos. Dejemos de quejarnos, porque todos somos parte de este cambio. Tenemos que hacer una movilización social permanente a favor de las reformas de este gobierno, no porque sea el presidente Petro, no porque sea el gobierno del cambio, no porque esté el pacto histórico, es porque es la salud de los colombianos, la educación de los colombianos. Así que agradecerles a ustedes dos de verdad la presencia en palabras mayores. Carolina, me gustaría que cada uno pues cerrara brevemente para que la gente que nos está oyendo en este momento pues por lo menos se salga con un poquito de ilusión, con un poquito de esperanza de que la pelea no está perdida, de que aunque como dice Vicente vamos a tener por delante 2 o 3 años todavía que vamos a tener que regalarles el dinero a estos privados para que hagan la intermediación, por lo menos soñar con que un futuro gobierno progresista pueda continuar con la labor. Bueno, no, yo soy optimista. Evidentemente, nos han hecho perder 2 años que pudiéramos avanzar en la reforma y ya estamos entendiendo mucho de las razones, pero soy optimista en que Colombia va a prevalecer la justicia, la vida y la dignidad humana. Soy optimista en esto. Yo quiero agradecer mucho al colectivo de Vicente Calvo, Donde está la plata, que ha trabajado con nosotros, con la Comisión de Seguimiento y con diversas organizaciones de la sociedad civil, médicas, de trabajadores, por este trabajo enorme, e invito a que apoyemos a Vicente
en la Baki, que la vamos a poner aquí para poder aportar en este trabajo ciudadano. También invito a leer mi columna en la revista Sur, donde desgloso los detalles de las cifras del informe de la Contraloría General de la República. Gracias. Vicente, te tocó cerrar el programa. No, gracias por el espacio. Sigo preocupado porque estoy viendo que tiene que aparecer dinero para cubrir los déficits de cantidad de IPS pequeñas, medianas y grandes que no les han pagado y que cada día esta bola de nieve sigue creciendo. Si alguien no dice y no actúa inmediatamente a partir de ya, de este mes, que el mes que viene las EPS demuestren que guardaron los compromisos que asumieron, que los resguardaron en inversiones, así empiezan ahora, no importa, que resguardaron las inversiones de los compromisos que asumieron y sacaron de las reservas que tenían, los pagos que tenían que hacer de vigencia pasada, esto no va a funcionar. Es así de sencillo, es con plastilina, o sea, a mí cuando me dicen, no, eso es muy complejo, ya me he dado cuenta que no es tan complejo la parte financiera. Lo que pasa es que nadie lo ve. Nadie se pone a ver un balance de la EPS, ni siquiera los directores se ponen a ver eso y entenderlo. Los revisores fiscales dicen, señores, no cubrimos la ley del decreto 780 del 760 del 2016 porque no cubrimos la inversión de la reserva técnica. Eso es todo lo que dicen los revisores fiscales en todos los informes de revisión fiscal anual de cada una de las EPS. Y lo empezaron a hacer la mayoría del año pasado que salió el tema. Pero ninguno prende la alarma adentro. Señores, no tenemos provisiones. Señores, estamos quebrados. Señores, no tenemos cómo cumplir nuestros compromisos. Y nadie dice nada. A los únicos que he escuchado hablar de reservas técnicas y hablar de compromisos y poner la punta, y lo tengo que decir con claridad, es Azura, que lo ha hablado públicamente. Señores, nuestras reservas técnicas son sagradas, lo han dicho. En cambio, el presidente de Sanita, el anterior presidente de Sanita, lo dijo por televisión: yo no utilizo ese mecanismo, no me importa. Yo utilizo mi plata que tengo en el banco y voy pagando. Eso no es así, eso no funciona así. En ninguna empresa funciona así, menos una aseguradora. Hay una falta de respeto a la norma. Una norma que Colombia asumió en el año 97-98, cuando asumió la SNIF. Lo asumió y eso es ley. Y eso hay que respetarlo. Y revisor fiscal que vea una inconsistencia de ese tamaño en una EPS tiene que protestar, tiene que patear la mesa, señores, y irse a un canal de televisión y decir: estos grandes desgraciados no están cumpliendo. Estos grandes desgraciados tienen totalmente fuera de cobertura a 2 millones de afiliados que tienen. Esa es la obligación del contador, del revisor fiscal. Para eso está. No para ser un empleado más bien pagado. Qué importante ese llamado tuyo, me perdonan, Vicente. es que no es así. De tantos funcionarios, de tanta gente que trabaja en este sistema corrupto, que le constan cosas que tienen que dar ya también el puñetazo sobre la mesa y decir: no puede ser. Ahí nos tenemos que poner toda la bandera Es que te Colombia. salen diciendo la UPC no me alcanza, pero ¿cómo te va a alcanzar si estás pagando lo que tienes que pagar o que quieres pagar, mejor dicho, más deudas que tenías de antes que eran tuyas? ¿Cómo te va a alcanzar la plata? ¿Cómo te va a alcanzar la plata? Si la plata que te estoy dando no es para pagar lo que viene corriendo, es para pagar lo que tú debes, que dejaste de pagar. Y siempre ha sido así, la bola de nieve va en aumento, y nadie la para. Y nadie la va a parar. Ese es mi pesimismo. Porque uno lleva hablando de esto 1 año, 2 años. El doctor Fernández viene hablando de esto desde el año 2010. Consuetudinariamente, es un médico de la academia. Lo ha venido diciendo. En los mismos foros de la academia, el doctor Fernández lo denunció. Y uno de los expertos contables financieros de Colombia le dijo: ese fue el gran error que cometimos, señores. Sí, Vicente, el ministro Gaviria vuelvo y pregunto. ha dicho: son imprescindibles las reservas técnicas.
Carajo, pero si son imprescindibles las reservas técnicas, ¿por qué no las hiciste respetar? O sea, a eso es lo que voy. Es una burla. Y te salen con argumentos. No, que tú no eres actuario, no sabes eso. No, a mí no me jodan. En finanzas uno sabe lo que busca y por qué lo busca. Vicente, pero sabes que me llama la atención que muchos de esos del mundo académico que han denunciado este tema de las reservas técnicas son los mismos que están en el Congreso de la República, radicando proyectos de ley para que todo siga igual y para que se blinde el saqueo y la corrupción. Entonces yo creo que aquí también tiene que haber una coherencia, porque aquí hay una ruptura ética y moral en el sector salud y en la sociedad colombiana. Y en ese sentido yo sí pido coherencia de sectores académicos, tecnócratas y expertos que por un lado reconocen estos hechos de corrupción, pero por otro lado respaldan políticamente a quienes han hecho parte de estos entramados de corrupción. Increíble. Bueno, nos quedan labores a todos. Bueno. Nos queda a todos ponernos de verdad las pilas con esto, gente. Compartan ustedes, parte de su trabajo es que este contenido, que me parece importante, que no lo van a encontrar ni en los canales hegemónicos ni en otros canales, lo conozca todo el país. Así que muchísimas gracias, Vicente, Carolina. Ustedes sí que me representan y lo que han dicho hoy aquí son palabras mayores. Muchas gracias. Gracias a ti. No, chao. Hasta luego.